Los sobrevivientes. La preparación psicológica del hombre, tal como la propone la instrucción, no es una manera sencilla de tomar conciencia de sí mismo. Va mucho más allá en el tiempo, porque finalmente muestra al hombre cómo protegerse de las fuerzas desintegradoras de la última civilización humana, tal como la conocemos. Estas fuerzas no pueden ser detenidas en su mecanicidad y naturaleza involutiva. Son demasiado fuertes y están demasiado extendidas en la tierra. El mal nunca mejora, siempre empeora. El objetivo a largo plazo de la educación es preparar a una serie de personas en todas las naciones para que comprendan plenamente la calidad de vida que prevalece hoy en día en el mundo y para que se den cuenta de que esta vida llegará un día a su punto álgido y que redunda en su interés personal liberarse lo antes posible psicológicamente a fin de no quedar atrapados en los acontecimientos que anunciarán al final del ciclo que estamos viviendo. Cuando un ciclo llega a su fin, los hombres nunca entienden por qué. Porque están cegados por las mismas fuerzas que guían al mundo y a los hombres por la nariz, a pesar de ellos mismos. Y al final de cada ciclo, el fenómeno es siempre el mismo. Encontramos sobrevivientes que están reconstruyendo de nuevo sobre una nueva base, una nueva civilización. Pero el final del ciclo que experimentaremos será diferente al de los viejos tiempos finales, porque el hombre consciente o el sobreviviente estará en la inteligencia de los acontecimientos. Podrá comprender perfectamente los acontecimientos porque habrá estado psicológicamente preparado para reconocer los signos, para poder protegerse mejor y estar protegido. Cuando hablamos de protección, queremos decir que el hombre consciente, el sobreviviente, como lo nombraré en este monólogo, será consciente en un grado muy alto de una forma de telepatía entre él y las nuevas fuerzas que tomarán el control de la evolución futura de la Tierra, a partir de un plan energético al que tendrá acceso. Así que de manera diferente y contraria al pasado, el sobreviviente estará presente y en la presencia de nuevas e inteligentes fuerzas que bañarán la nueva tierra en su luz, en su inteligencia. A través de ciclos pasados, los ojos del hombre fueron omnipotentes, porque todavía eran demasiado ignorantes para entender o ser capaces de entender las sutilezas del poder. Pero mañana, los hombres transmutados, o más bien el hombre transmutado, el sobreviviente, ya no tendrá nada que aprender de estas inteligencias, porque él mismo estará unido a ellas en inteligencia. Así que el problema de los dioses que vienen a salvar a la humanidad ya no lo será, porque los sobrevivientes podrán reconocer que más allá de la materia, ellos también son de la misma inteligencia que gobierna. El sobreviviente ya no será oprimido por sus sentidos y emociones frente a la realidad, porque habrá comprendido desde hace mucho tiempo que el espíritu flota sobre la materia del hombre y que el espíritu del hombre es tan poderoso como el espíritu de los dioses, porque los dioses del pasado eran el hombre del mañana. El sobreviviente podrá reconocer esto, porque la instrucción le habrá hecho darse cuenta de que el final del ciclo de la quinta raza es el comienzo del siglo del sexto, y que el sobreviviente, que es parte del sexto, ya no está gobernado por las leyes de la involución. Así que es libre y capaz de asumir en el nivel material el papel que en el pasado habían asumido
otras inteligencias, mientras que tuvo que continuar su evolución para llegar a la misma etapa. El espíritu del hombre, el espíritu del sobreviviente en la materia, debe ser libre para que el sobreviviente se reconozca a sí mismo como un ser superior. Mientras no haya sido liberado, no puede darse cuenta, porque es presa de sus sentidos que dominan su inteligencia y lo hacen prisionero de la materia. El espíritu del sobreviviente será liberado cuando el sobreviviente haya completado el desarrollo de su doble luminoso, necesario para que su espíritu descienda a la materia, como los dioses de antaño. La instrucción, en todos sus aspectos, conduce a este fin, el más importante e imponente que el hombre ha vivido jamás. El sobreviviente es su última milla, kilómetro, trayecto. Reconocerá que el fin del ciclo no es para él un sufrimiento, porque su conciencia superior lo protegerá del miedo al sufrimiento moral o físico, porque el doble en él será más poderoso que sus sentidos. El sobreviviente, mientras se alimente de su doble, no puede correr riesgos materiales, porque toda su conciencia estará fijada por el poder del doble en sus sentidos, desde donde tendrá la llave de su seguridad física y moral. El final del ciclo es inevitable, y también lo son los acontecimientos que le anunciarán. El sobreviviente lo sabrá y lo entenderá más, porque tendrá más relación con su doble, y de esta relación derivará el conocimiento necesario para elevarse por encima de la condición planetaria. El hombre del mañana se comunicará con las inteligencias que, en el pasado, habían sido dioses para él, porque él mismo era ignorante en la materia. Su ignorancia requería que fuera protegido del conocimiento, porque para saber, el hombre tenía que evolucionar en el plano mental. El sobreviviente tendrá perfecta esta evolución de la mente superior, y sólo por esta razón será liberado del velo que siempre ha ocultado los rostros de aquellos que gobiernan. El sobreviviente y los que gobiernan son uno, y la conciencia unitaria realizada por estos hombres marcará el fin del gobierno tal como lo hemos conocido, para que sea reemplazado por un gobierno mundial gobernado por el doble luminoso del hombre nuevo. El sobreviviente será el amo del mañana, será la autoridad en la tierra, porque es de él que el futuro gobierno material mundial tendrá las llaves de la evolución y la organización social en todo el mundo. Es difícil para el hombre contemplar tal futuro, porque el hombre vive de la memoria, y de esta memoria es siempre un prisionero. Pero queda por decir que al final del ciclo será lo suficientemente devastador como para que ocurra el choque planetario, para que las mentes de las masas puedan abrirse a una nueva realidad. La quinta carrera, tal como la conocemos hoy, ya no será cuando el doble luminoso haya tomado el control de la evolución, porque a diferencia del cuerpo material, el doble es indestructible, así que el doble nunca puede ser atacado por la inconsciencia humana a ningún nivel. El doble luminoso de los sobrevivientes será el gobierno invisible de la nueva tierra. Si los sobrevivientes son pocos, esto no significa que la tierra será destruida completamente por el fuego. Esto simplemente significa que solo un pequeño número, relativamente hablando, si miramos a la población del globo, tendrá poder sobre la materia, y es este pequeño número el que liderará la evolución y dará una nueva dirección a la humanidad. La preparación del sobreviviente ya ha comenzado en el mundo, y los próximos años serán cada vez más indicativos de que muchos hombres, mujeres y niños tienen las cualidades vibratorias necesarias para el desarrollo de la doble luz. Los sobrevivientes
no están en el mundo por casualidad. La vida es demasiado inteligente en su organización como para que exista la oportunidad. El azar es una concepción del hombre que nace de su ignorancia, de su vanidad. Como no existe el azar, los sobrevivientes se reconocerán en los próximos años, sentirán una afinidad entre ellos y esta afinidad será cada vez más pronunciada en función del desarrollo del doble. Cuando el doble avance en su desarrollo, estos hombres y mujeres podrán comunicarse y entenderse con gran facilidad. De esta comprensión vendrá la sexta raza, porque cuando llegue el momento de la ejecución del doble en la materia, estos sobrevivientes ya habrán tomado conciencia de su futuro papel en una nueva pero devastada tierra. Los sobrevivientes después del ciclo ya no recordarán las atrocidades humanas que terminaron con la quinta raza, porque su conciencia estará demasiado alta, pero antes de que su memoria sea totalmente borrada, ellos sufrirán las reflexiones, y son estas reflexiones las que les causarán algún sufrimiento, porque la memoria ata al hombre a los sentimientos, y son los sentimientos los que retrasan el poder del doble sobre la materia, porque los sentimientos son una forma inferior de amor, y el sobreviviente solo podrá vivir de una vibración superior a la conciencia humana del hombre moderno para no sufrir. Aquellos que han desarrollado el doble luminoso ya no podrán dañarse a sí mismos, es decir, ya no podrán vivir en la escala de la involución. Serán presionados por el doble y su energía y vivirán de esta energía. Los sobrevivientes no tendrán que preocuparse por las funciones diarias del hombre de hoy, tales como la búsqueda constante de alimento, refugio, ropa, etc., porque el doble les proporcionará la energía necesaria para mantener el cuerpo material de acuerdo con las leyes del éter. Los sobrevivientes podrán penetrar su doble conciencia a voluntad y ser autosuficientes. Las condiciones de vida, entonces, estarán totalmente bajo el control de fuerzas suprahumanas. Cuando un planeta alcanza una etapa en la que sus habitantes, o una parte de ellos, están a punto de sufrir mutaciones, la conciencia del planeta cambia, de modo que la relación entre aquellos que han alcanzado una etapa superior de la evolución y otros se intensifica. Y es de esta relación más estrecha entre el hombre evolucionado y las masas en el mar que deben nacer las subrazas o nuevas ramas de la cultura de un nuevo árbol, de una raza de raíces. Cuando hablamos de sobrevivientes, es bueno darse cuenta de que no estamos hablando de sobrevivientes en el sentido común de la palabra. Nos referimos a aquellos seres que, debido a su nivel de conciencia, ya no están condicionados por las fuerzas planetarias inferiores. Estos seres representan la última etapa de la evolución hasta ahora, y ya no se ven a sí mismos como conciencia social, tal como la conocemos. Estos seres son intocables, están más allá de lo material y de su poder sobre los mortales. Los sobrevivientes solo reconocerán su condición cuando se den cuenta de su duplicado. Es el poder del doble, en sus sentidos, lo que los hará conscientes de su posible realidad. El sobreviviente eventualmente ya no tendrá ningún contacto físico con el ser humano de la quinta raza que escapó del desastre planetario. Será totalmente libre, por lo que ya no tendrá que someterse a condiciones de vida inferiores a las que necesita. Capaz de usar la energía de la doble luz a voluntad, podrá permanecer en algún lugar del mundo, protegido de lo que queda después de la caída final de la civilización. Completamente aislado de los hombres de la tierra restante, trabajará por la reconstrucción, utilizando
el enorme nuevo conocimiento al que tendrá acceso. Y este conocimiento creará nuevas condiciones de vida para los pueblos y naciones empobrecidas por la destrucción y la inconsciencia ciega. El sobreviviente protegerá la tierra y a los hombres, pero ya no perderá energía, porque podrá usar su doble para viajar aquí y allá y dar a conocer sus intenciones. Los hombres sabrán reconocerlo. No tendrán más remedio que reconocer la nueva voluntad de inteligencia de estos seres que, en primer lugar, habrán comprendido que las fuerzas de la vida parten de lo invisible y descienden a la materia para bien o para mal. Al hombre para elegir. El sobreviviente estará consciente de su papel científico en la tierra, porque su visión será total. El velo ya no cubrirá su vista y el poder estará en él. Así podrá operar con toda seguridad y tranquilidad para liberar al hombre de su derrota. La educación es solo uno de los muchos esfuerzos que permitirán a un nuevo número de personas comprender plenamente la irrealidad de la vida moderna, para no caer en sus ilusiones que afectan no solo a las masas en general, sino al individuo en particular. Es el individuo quien es cósmicamente importante y no la masa, porque es el individuo quien puede eventualmente usar la energía del doble y no la masa. Después del ciclo, las masas humanas se volverán conscientes gradualmente y a través de los siglos esta conciencia crecerá y la civilización se hará más y más grande y más perfecta, pero el hombre tendrá que reconocer que el conocimiento de las cosas está ligado a su estrecha relación con el doble luminoso. La ciencia estará muy avanzada y los científicos serán admirados como lo fueron los filósofos en el pasado, pero la nueva ciencia ya no estará bajo el control de las fuerzas astrales, sino bajo el control de las fuerzas de la inteligencia. Y mientras el poder no haya sido derrocado, la ciencia florecerá y el hombre creará maravillas. El sobreviviente será el comienzo de este gran nuevo ciclo. Él será el vínculo entre lo visible y lo invisible. Tendrá una comprensión perfecta de la ciencia y será capaz de entender el mito humano en todos sus aspectos y reconocerá que el hombre en el pasado era un ser manipulado y que esta manipulación era necesaria porque tenía que tomar conciencia de sí mismo antes de poder tomar el poder de la luz en sus manos y construir. El hombre tenía que creer que era una criatura antes de poder darse cuenta de que es un Dios, como los que se le acercaron en la antigüedad. La instrucción es una regla para medir la posible relación entre el ego y el doble. Esta ciencia del espíritu tiene por objeto hacer que el hombre sea consciente de quién es y no espiritualizarlo para beneficio, una vez más, de las fuerzas astrales que hay en él. La instrucción no puede ser fácil, porque debe servir para destruir lo que el ego no puede destruir por sí mismo. Debe descifrar lo que nunca ha sido descifrado. Debe matar en el hombre la impresión que tiene de la realidad, para que se haga real, es decir, inteligente en su voluntad y voluntario en su inteligencia. Sin estos dos principios totalmente activos en él, no puede sobrevivir. Puede sobrevivir al desastre materialmente mutilado, pero la muerte sería más cara que la vida. Para que él pueda sobrevivir en el sentido del poder del doble sobre la materia, ya no puede estar limitado en su inteligencia o voluntad. Los dos aspectos deben estar perfectamente armonizados. Por eso, pocos son elegidos, aunque muchos son llamados. El sobreviviente conocerá los secretos de la materia,
de modo que podrá protegerse de la radioactividad y de otros residuos que se producirán en el mundo. Tras el intercambio entre las grandes potencias, su conocimiento total le dará protección total, porque la energía del doble será su poder sobre la materia. Y como el doble luminoso será el vehículo, el vínculo, el lugar de su espíritu, el hombre, el ego, estará perfectamente equilibrado en todos los niveles que constituyen el verdadero hombre, así que solo tendrá que ejercer su voluntad para que la materia, en todas sus formas, le obedezca. Pero la materia no puede obedecer al hombre hasta que haya sido transformada, transmutada, porque la materia tiene su propia conciencia y solo una conciencia superior puede controlarla. Y puesto que el sobreviviente será igual en inteligencia y voluntad, ambos principios servirán para canalizar perfectamente la energía del espíritu en el plano material. Es importante que el sobreviviente sea igual en su inteligencia y voluntad, porque estas dos fuerzas son parte del poder del espíritu, y si una es mayor que la otra, debe equilibrarse con la otra. El sobreviviente en su conciencia se dará cuenta de la igualdad de su inteligencia y voluntad, y es esta realización la que lo hará formidable, porque esta igualdad servirá como un puente de mando entre el doble y el ego, y este puente de mando será la medida del poder del hombre en la tierra. Obviamente, los sobrevivientes no tendrán el mismo grado de conciencia, por lo tanto de poder, pero todos tendrán poder, es decir, acceso a aquellas fuerzas internas que les servirán en la escala de su nueva vida, como en el pasado el intelecto sirvió en la escala de la vieja vida. El sobreviviente, hasta que la tierra sea renovada, vivirá en un recinto, es decir, en un lugar escogido, que lo protegerá y descansará. Y también será un santuario para la nueva ciencia que con el tiempo se difundirá por todo el mundo a medida que avance la reconstrucción. Este santuario será habitado por los hombres de la tierra y por otros hombres que vinieron de otros lugares para ayudar a los sobrevivientes a reconstruir la civilización muerta. Estos seres serán los nuevos amigos de la humanidad, ayudarán al hombre, y el hombre se llevará perfectamente con ellos, pero no será dominado por ellos, porque la transmutación habrá universalizado la vibración mental en el sobreviviente. El intercambio entre estos hombres y la tierra será tan armonioso que no pasará mucho tiempo antes de que la tierra sea invitada a visitar su propio mundo para apreciar su civilización. El sobreviviente será reconocido por su vibración y no por ninguna actitud psicológica o espiritual. Los seres que ya se mueven en el éter notan a sus futuros amigos, y cuando llegue el momento, el contacto se establecerá sin ruido y sin fanfarronería. El sobreviviente protegerá a aquellos que estarán en peligro de extinción debido al gran daño causado por los efectos del gran conflicto. Pero la elección será dictada por una inteligencia superior que cubrirá todos los aspectos de la vida del mundo. Aquellos que han sido protegidos por los sobrevivientes serán llevados a vivir en un lugar que también les permitirá recuperarse de los efectos del conflicto. Estos seres serán devueltos a un estado de salud mental y física y eventualmente podrán continuar sus vidas hasta que la muerte se lo recuerde, pero se habrán beneficiado de la vida que los sobrevivientes les trajeron por algún tiempo. Las generaciones que vendrán después del conflicto darán testimonio del poder de aquellos que han sido sus verdaderos amigos.
La Tierra se renovará gradualmente, pero a un ritmo suficientemente rápido para que 2 o 3 generaciones sean necesarias para que la humanidad sienta una vez más que todo se está recuperando hacia lo nuevo y que nada se pierde. La conciencia del sobreviviente será totalmente el producto del vínculo entre el ego y el doble. Así el sobreviviente ya no tendrá subjetividad, será totalmente objetivo y capaz de una miríada de hazañas que derrocarían al hombre de hoy, porque la energía del doble estará a su entera disposición. El equilibrio entre él y sus semejantes será tal que la gente no tardará mucho en hablar de un gobierno invisible y global en la Tierra. Aunque los sobrevivientes están reunidos en el mismo lugar en el mundo, algunos querrán vivir cerca de los grandes centros o en los suburbios para abrir la comunicación entre las masas y el centro de toma de decisión de la nueva raza. Las ciudades antiguas serán elevadas al rango de grandes centros industriales y los pueblos verán que una mano poderosa gobierna a la humanidad. Los hombres ya no tendrán que preocuparse por la alimentación y las funciones vitales, porque la nueva organización social proporcionará al hombre los medios necesarios para que la vida deje de ser un problema cotidiano. Pero el hombre de la tierra verá que las antiguas palabras de aquellos que habían visto sin entender eran correctas, aunque veladas. El propósito de la instrucción no es convencer, sino hacer que la gente entienda. No es ser reconocido, sino ser conocido. Y a partir de ahí estará bien y los hombres, algunos de ellos lo entenderán y luego se darán cuenta. Mientras el sobreviviente no haya sido marcado en la frente, mientras no sea inteligente, no podrá realizar perfectamente la realidad de la instrucción, porque la instrucción y la supervivencia van de la mano, y el hombre debe realizarla por experiencia. Mientras hablamos sobre el futuro del sobreviviente, estamos llamando a nuestros deseos más profundos, pero la realidad está por encima de nuestros deseos. Es una parte integral de nuestra inteligencia. En otras palabras, el hombre, el sobreviviente, posee la inteligencia de la realidad y la realidad de la inteligencia. Para que el sobreviviente o el que está marcado pueda ir más allá de los límites del hombre, la ciencia de la mente, la ciencia de la vida, debe estar suficientemente avanzada en él, porque mañana dependerá solo de lo que conozca en su mente, y este plan no siempre es claro para el ego, por lo que éste puede fácilmente perder el contacto consigo mismo, si no se ha acostumbrado durante la transición al poder del doble sobre él. El sobreviviente conquistará la tierra y todos sus obstáculos y someterá la materia a su voluntad. Por lo tanto, el nuevo ciclo tendrá nuevas fuentes de energía que no pueden ser alcanzadas hoy en día. Energías que son totalmente seguras y que no pueden poner en peligro al hombre ni a su planeta. Pero estas fuerzas serán el producto de la inteligencia superior del hombre y no el producto de su intelecto y lujuria. Ninguna región del mundo tendrá el monopolio de nada para eliminar el juego del poder político en el que las masas son impotentes. Mientras el sobreviviente traiga conocimiento al hombre, la civilización crecerá y el hombre podrá volver a vivir en la tierra, pero ya no vivirá para defender lo que tiene, sino para intercambiar. La educación que hay en el mundo hoy despertará la conciencia de quienes deben, al final del ciclo, actuar como intermediarios entre el hombre o la masa restante y el gobierno invisible.
Es inútil que el hombre trate de imaginar cómo se hará esto, porque el plan mundial de la evolución de la raza raíz coincidirá con la conquista de la materia, y cuando la materia está totalmente conquistada, el ser humano es un superhombre. Nada puede entonces retrasar el descenso del gobierno invisible a la Tierra. Y cuando un planeta está perfectamente gobernado, no está lejos el tiempo para el descenso a la materia de aquellas inteligencias que, para el hombre ignorante, siempre han sido consideradas divinas y mágicas. Pero el sobreviviente comprenderá el nuevo gobierno del planeta y eventualmente será capaz de dar a conocer al mundo la relación entre el cosmos y la Tierra. Y cuando la Tierra entienda esto, se convertirá a su vez en un centro de influencia creativa y beneficiosa para el resto de la comunidad invisible. El sobreviviente verá en lo invisible cómo ve en lo material hoy, y su visión estará conectada con los misterios de la vida, para que sea perfectamente consciente de la vida y al mismo tiempo, gracias a esta conciencia, no pueda hacer otra cosa que ser creativo y mágico. El sobreviviente no tendrá nada que aprender, porque tendrá el poder del doble, pero siempre será capaz de ver que la vida, en todas sus formas, es últimamente perfecta. Solo tiene que llegar a serlo más, es decir, evolucionar, perfeccionarse, cambiar, para transformarse más tarde a la luz de la voluntad creadora y la inteligencia del sobrehumano. El sobreviviente será superhombre. Ya no tendrá las características psicológicas del hombre de hoy, porque la mutación habrá transformado su cuerpo astral, pero puede darse cuenta de que la nueva vida no se sustenta en nada más que en su presencia en la tierra. Entonces comprenderá su imagen y vivirá solo de ella, modelada a la medida del poder del doble y de la inteligencia del ego. El sobreviviente no tendrá que preocuparse por las condiciones de vida de sus hijos, porque los que tendrán que tener a sus hijos con ellos, los tendrán. La imponente realidad del fenómeno de la supervivencia oculta de la humanidad resuelve la cuestión de la educación. Los niños crecerán a la sombra de sus padres hasta el día en que puedan ajustarse a su propia vibración. La supervivencia, poco después del final del ciclo, será más o menos dolorosa, dependiendo de si los sobrevivientes están más o menos evolucionados, es decir, más o menos consciente en su doble luminoso. Cabe señalar que el poder del doble será la seguridad del ego, por lo que mientras el doble no haya dejado de interferir con el ego para el desarrollo de sus fuerzas, el hombre estará sujeto a una especie de sufrimiento interior para ajustar sus cuerpos sutiles. Por eso es importante que el sobreviviente entienda que la vida cotidiana que lleva hoy en día será su experiencia. La instrucción abre al hombre su diálogo con lo invisible, con el fin de exponerle su verdadero rostro, al que no puede mirar por causa de sus emociones. Y sin embargo, sabemos muy bien que la instrucción no es para la tierra, sino para el éter, y sin embargo, toma algún tiempo reconocer esto. Cuando el hombre haya reconocido, entendido, captado, que la instrucción es el éter y no la tierra, comenzará a darse cuenta de sí mismo como un sobreviviente. Pero mientras tenga la instrucción o la vea venir de la tierra, no podrá sentir que es uno de los que deben sobrevivir, porque su pensamiento será demasiado pesado en la memoria y demasiado poco iluminado por la luz de la inteligencia del doble.
Uno solo puede sobrevivir si es consciente de la realidad del fenómeno de la supervivencia, que es el vínculo entre el doble y la materia física del hombre. Para que el hombre se dé cuenta de que es un sobreviviente en el sentido oculto del término, debe haber ido más allá de los límites del pensamiento subjetivo, para entrar en la conciencia objetiva de su inteligencia. La educación es la herramienta por excelencia para forjar y forzar al ego a reconocer una realidad que subyace en el futuro del hombre, el sobreviviente. El sobreviviente no es el producto del azar, es el producto del poder del doble en la materia. El sobreviviente es un mutante en el sentido etérico de la palabra, no en el sentido científico de la palabra. El sobreviviente es el resultado de la profunda transformación psicológica del hombre para hacerlo sensible a la energía de su doble y para hacerlo sensible al poder del doble. El hombre debe reconocer la energía del doble antes de conocer su poder, pues debe volverse consciente antes de aplicar su conciencia. La instrucción tal como se le da al hombre hoy en día le permite reconocer la diferencia entre su conciencia anterior y su nueva conciencia. Su nueva conciencia lo hace consciente de los mecanismos de retardo de la vieja conciencia. Y es esta observación la que gradualmente lo hace cada vez más capaz de exorcizar la conciencia astral que ha desterrado al hombre del éter. El sobreviviente ya no se preguntará sobre la naturaleza de la vida, solo aplicará sus leyes. A partir de ahí, la gran ciencia que cubrirá la tierra y hará de la nueva civilización una joya. La educación y la nueva raza van de la mano, donde se define en relación con la nueva raza. Esto no puede explicarse todavía, ya que otros aspectos de la educación mundial serán conocidos con el tiempo, pero la instrucción, tal como se da hoy, alcanzará los límites de la tierra de una forma u otra. No es su forma lo que cuenta, ni el tiempo según el cual se propone al hombre, sino su vibración. Aquellos que pueden disfrutarlo hoy, en su forma presente, y aquellos que lo disfrutarán en otra forma mañana, simplemente serán parte de diferentes capas de conciencia humana que un día se encontrarán en el mismo plano de conciencia etérica. Lo que importa al hombre es sobrevivir al choque planetario etéricamente, cualquiera que sea la forma de instrucción que abra la puerta a esta supervivencia. El mismo objetivo debe ser alcanzado. El sobreviviente representa en su eventualidad el prototipo de la nueva civilización, la nueva raza. Este ser solo puede ser reconocido en la medida de su poder sobre la materia, y no según su actitud filosófica o espiritual, o psicológica hacia la instrucción. La educación mundial no pertenece a nadie, ni a los que escuchan, ni a los que la dan. Está en el mundo, y el mundo lo reconocerá, y el mundo cambiará individualmente. Un día el hombre descubrirá que detrás de la instrucción yace la ciencia que iluminará los próximos 2 milenios, porque nace del éter y no del pensamiento humano. Su frialdad e intransigencia frente al astral cambiará las corrientes de la vida en el hombre y lo hará superior al que piensa. Sobreviviente y educación son una sola cosa. Todavía es demasiado pronto para arrojar más luz sobre esta relación, pero el tiempo y los acontecimientos en el mundo confirmarán que la nueva sociedad humana, transformada
nacerá de la relación entre la educación global y el individuo. La conciencia planetaria no puede ser desgarrada por ningún otro medio, porque el hombre todavía tiene demasiada memoria para poder orientarse. Debe ser proyectado fuera de la órbita de su memoria subjetiva y de sus mecanismos para tomar conciencia de su inteligencia y voluntad creativa, que son los primeros atributos que el hombre realizó en la materia antes de su paso por el éter. El sobreviviente será cada vez más reconocido en el mundo, a medida que más y más individuos alrededor del mundo tengan que reunirse con él o ella para reconocer que él o ella es también un portador de educación. El sobreviviente viene después del entrenamiento y el entrenamiento se extiende con él de acuerdo a su forma y tiempo. Trae al hombre lo que no se conoce, lo que no se piensa, lo que no es pensamiento material, sino puro, pensamiento creador, proveniente del éter del hombre. Pocas personas se preocupan por la tierra. ¿Cómo deben hacerlo? Porque el ciclo de la muerte no está completo. Cuando se establezca el ciclo de vida, el sobreviviente se hará cargo, porque el eje de la Tierra ya no perturbará su actividad creadora, ahora que el nuevo orden se establecerá de acuerdo a esta nueva posición de la Tierra en el éter planetario. La perfecta realización por parte del hombre, que se mueve lentamente hacia la supervivencia de la impotencia de la educación con respecto al cambio de su conciencia, lo beneficiará en el sentido de que el hombre tendrá que igualar eventualmente el poder de su inteligencia creativa contra el poder de su intelecto astralizado, el poder de su voluntad creativa contra el poder de su voluntad subjetiva alimentada por el cuerpo del deseo. Y cuando el hombre ha igualado estos poderes, cuando el hombre ha igualado las fuerzas dentro de él, que no tratan no con la realidad futura del hombre, sino con la condición psicológica de sus emociones e intelecto de hoy, puede fácilmente empezar a comprender y darse cuenta que es uno de los que deben sobrevivir, es decir, que es uno de los que en cantidades muy pequeñas deben utilizar algún día el poder del doble sobre la materia para sacar a la humanidad de su situación planetaria, creada por la inconsciencia de los hombres y creada por el poder del astral sobre la conciencia humana. Así que el sobreviviente, la sobreviviente, es muy importante con el tiempo. El sobreviviente es tan importante en el tiempo que un día, cuando se realice en esta vida, cuando haya realizado su papel como sobreviviente, verá que hay igualdad entre él que sobrevive, el mañana etérico, y el poder de la ciencia cósmica en la Tierra.